estuvimos en el mes de agosto recibiendo la administración de la soberanía de Dios, y Dios sabemos ya que está sobre todas las cosas. Él es creador de todo lo que existe, pero también su soberanía va mucho más allá, porque Él ejerce autoridad. No es un Dios autoritario o tirano, sino que es un Dios que tiene todo establecido. Y miren, yo sé que muchos de ustedes hoy van a profundizar más y van a quedar de verdad impactados, como yo he estado siendo impactado con estos versos de la palabra de Dios, sobre cómo existe todo lo que existe, por qué existe y cómo se ejerce el poder de nuestro Dios, ese poder, esa autoridad espiritual cubriéndonos a nosotros. Nosotros no estamos desprotegidos. Hoy pudiésemos ver un caos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, pero no estamos desprotegidos, pues nuestro Dios sigue teniendo el control de todo lo que existe. Y precisamente, escúcheme bien, es a través de esa autoridad espiritual que Él sigue gobernando. Algunos me preguntaban, una persona me preguntaba: pastor, ¿usted cree que lo que está sucediendo en Guatemala es del conocimiento de Dios? Y yo le decía, no solo es del conocimiento de Dios, sino que Él está en esto. Él lo ha permitido. Y mire, Guatemala se ha caracterizado por ser un pueblo que es declarado como luz a las naciones, y es un pueblo que todo el tiempo ha estado orando, ha estado entregando los destinos de la nación a nuestro Dios. No es nuevo para ninguno de nosotros los movimientos de oración. Desde que yo tengo uso de razón en mi corta vida, sé que han habido grupos orando por la nación de Guatemala, entregando la nación de Guatemala al único Dios, al soberano Dios, al Dios que gobierna sobre todo lo que existe. Y esto, amados hermanos, es una respuesta a esas oraciones. Claro, hay muchas cosas a profundidad que se mueven y que en algunos casos es cumplimiento de lo anunciado, de lo profético. Hay algunas otras circunstancias que es producto de la conducta de los hombres, de los gobernantes, de los que están en autoridad. Y hay algunas otras circunstancias que son precisamente las que Dios permite para que su voluntad soberana, su voluntad de autoridad se ejerza en países como el nuestro. Entonces, hago esta aclaración porque dentro de lo que estamos en los meses anteriores y en recibiendo como instrucción de parte de Dios, nos debe de interesar porque tiene mucha relación con lo que sucede en la humanidad, en el mundo en este tiempo. Y esto nos ayuda a estar cada vez más confiados en nuestro Dios. Anoche estuvimos hablando que la autoridad máxima, espiritualmente hablando, es Jesucristo. Pero Jesucristo ejerce esa autoridad a través de algo. Voy a poner un ejemplo. Los países como el nuestro están regidos por una constitución, por un conjunto de leyes. En esta constitución está escrito todo lo que debe de guardarse para mantener el orden en un país como el nuestro. Esto ejerce el poder y lo ejerce sobre todos los habitantes de Guatemala. Solo es un ejemplo. Es un tanto diferente en el mundo espiritual, pero tiene alguna relación. Si Cristo es la autoridad máxima espiritualmente hablando, ¿cómo ejerce o cómo se cumple esa autoridad de Cristo Jesús sobre todo lo que existe? Esto es el tema de esta noche. Jesús ejerce autoridad a través de la palabra. Fíjese bien, porque así como los sistemas humanos se rigen por normas y leyes, la autoridad espiritual también se rige o se ejerce por medio de la palabra. Y esto hace muy emocionante entonces la vida del cristiano. Le voy a decir por qué.
Porque nosotros no somos producto de una experiencia de Dios, no somos producto de un experimento divino, sino todo lo contrario. Lo que sucede en cada uno de nosotros es parte de un plan establecido desde todo el tiempo por Él. Y no solo establecido, sino que sujeto al cumplimiento del mismo. Esto nos hace entonces estar bajo esta cobertura de autoridad espiritual donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores gobierna sobre todo lo que existe. A mí en lo particular me llenó de gozo saber que mi autoridad a la que yo estoy sujeto, y ustedes también, nunca va a perder su inmunidad. Nunca va a estar sujeto a ninguna objeción. Y miren, no solo en el sistema de los hombres, sino en todo lo creado, en todo lo que existe. ¿Cómo Jesús ejerce la autoridad? Quiero pedirle que venga al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y esto abre el panorama a cada uno de nosotros sobre la manera en la que Dios le ha delegado a Jesús esta autoridad. Juan 1, y dice en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es esta frase o este versículo hace mención de que desde el principio, ¿se recuerdan ustedes lo que o cómo empieza el libro de Génesis? ¿Se recuerdan del primer capítulo de Génesis? ¿Cómo es la primera frase allí en su Biblia? En el principio, fíjese bien, y viendo en la escritura, en el principio del que hace mención Génesis, está escrito exactamente igual que en el principio del que hace mención el apóstol Juan. De tal manera que ese principio es el mismo. Y esto nos dice desde todo el tiempo. Este pasaje de Juan dice, en el principio era el Verbo. Esto está diciendo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. O sea, lo que nosotros tenemos en nuestra mano, la Biblia que cada uno de nosotros porta, sea en papel y tinta, o sea por un medio electrónico, esto no es invento de los últimos años o de los últimos siglos. Esto está desde el principio. Los descubrimientos arqueológicos aún de personas que se dicen ser ateas han logrado establecer que lo que Dios ha hablado al hombre ha estado desde todo el tiempo. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir, pues sí, pues así como la Biblia está materialmente hablando, cualquier libro de historia, cualquier documental nos puede relatar la historia de la humanidad. Ahora présteme atención, porque existe una pequeña, gran diferencia entre cualquier relato, entre cualquier libro de historia y entre lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está desde el principio, desde todo el tiempo. Miren lo que dice acá, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, desde el principio, y el Verbo era Dios. Préstele atención a esto. Desde todo el tiempo, la palabra estaba con Dios. Y la palabra es Dios mismo. Fíjense bien. Nuestro sistema de autoridad no está regido por algo que se inventó el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, Miqueas, Sofonías. No. ¿Se recuerdan cómo dice la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 16? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Estos hombres de los que se hace mención en los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios mismo.
así como esto estaba desde el principio, la inspiración estaba también desde el principio. Ahora vea lo que hace más interesante el asunto, porque algunos de ustedes ya me están viendo así, pastor, pero ¿y la autoridad dónde? Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿cuántas cosas dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parecería así como un trabalenguas, pero no lo es. Y usted ya con toda la preparación, el discernimiento y la guianza del Espíritu que tiene, ya se dio cuenta de quién está hablando en estos versículos. ¿Quién estaba desde el principio? Anoche dijimos que Él es la máxima autoridad, y hoy nos empezamos a dar cuenta que esa autoridad ha estado desde todo el tiempo y que ejerce poder desde todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí dice que todo por Él fue hecho y para Él fue hecho. Jesús mismo, Jesús el Hijo de Dios, no fue un invento, no fue una estrategia. Él estuvo todo el tiempo, ha estado todo el tiempo, y la manifestación de la autoridad de nuestro Jesús, delegada por Dios, se ejerce a través de la palabra. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestra vida espiritual esté inmersa en la palabra, porque a través de estar inmersos en la palabra, nosotros no solo estamos bajo esta cobertura, sino que llegamos a entender la revelación misma, el conocimiento mismo de nuestro Dios, y ya no estamos más en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Aquí lo dice. A continuación, en el versículo 4 dice de Juan 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz, ese verbo, eso hace mención de Jesús. Y si Jesús es la máxima autoridad, si Jesús lo crea, ha sido creado de todo en todo, y Él ejerce esa autoridad no solo en el plano material, sino también en el plano espiritual, entonces nosotros vemos acá que Dios actúa, Dios hace la obra, ejerce la autoridad a través de la palabra. Bueno, entonces, pastor, anoche usted nos dijo que Jesús es la máxima autoridad, y ahora usted nos sale con que la palabra es la máxima autoridad. Así es. Pero ¿sabían ustedes que Jesús y la palabra son exactamente lo mismo? Mire, pues algunos dicen, no, tranquilo, vamos a tener bastantes versículos de la Escritura hoy que nos van a ampliar esto. Esta escritura del apóstol Juan está haciendo mención de que desde el principio ha existido esta palabra, pero en el cumplimiento del tiempo, esta palabra se hizo carne. A ver, la palabra o nuestras palabras pueden estar en pensamientos o pueden estar en ejecución, ¿verdad? Antes de hablar pensamos, por lo menos eso se espera, ¿verdad? Pero la palabra nace en nuestro pensamiento. Y de esto hay mucha instrucción. Por eso en Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque nosotros pensamos muchas cosas. Allí nació la palabra. Pero esta palabra no cobra vigencia, no se ejecuta hasta que nosotros la hablamos. Un filósofo griego famoso que algunos de ustedes estudiaron cuando pasaron cualquier clase de filosofía en las aulas universitarias, Descartes dijo: pienso, luego existo. Así aprobaron ese curso, ¿verdad? ¿Sabe qué está diciendo? Mis palabras son pensadas, pero realmente se materializan cuando son habladas. Tenía relación con lo que el escritor, con lo que el apóstol San Juan anota acá.
en su primer capítulo. Y él está diciendo lo que Dios pensó. La palabra pensada por Dios se hace realidad cuando Dios la habla. Y esa palabra hablada es Jesús. Y esa palabra ejerce poder. No me vea así, yo sé. A mí también me costó al principio meter esto en la relación espiritual de la autoridad. Si Dios ha hablado y delegado esa responsabilidad de la autoridad sobre Jesús, que es la máxima autoridad en la iglesia, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Esta palabra hablada por Dios, Jesús mismo que se encarnó, Él que se hizo hombre, esta palabra se hizo hombre. Más adelante dice, y el verbo se hizo hombre. Esto vino a habitar entre nosotros. En el versículo 11 dice, verso 12, perdón, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad, el derecho, la potestad de poderse llamar hijos de Dios. Mire, empieza y se ejerce ese poder, esa autoridad, con el cumplimiento de que la palabra pensada es ahora hablada. Estamos viviendo el mejor de los tiempos espiritualmente hablando, porque nosotros mismos tenemos el pensamiento y la voz de Dios aquí. Esto es lo que el apóstol Juan está escribiendo. Mientras que en el tiempo de los profetas, ellos tenían la visión, ellos tenían el conocimiento. Nosotros tenemos, además de la visión y del conocimiento, la revelación. La revelación hablada por Jesús. Jesús lo dijo de esta manera: el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, que pida todo lo que quiera y va a ser hecho. Ahora vea. La autoridad que ejerce la palabra a través de Jesús es lo que a nosotros nos debe de interesar. Y decimos entonces, bueno, la constitución de este país de hecho ha sido modificada en múltiples ocasiones. Y todo pinta para que le van a echar otra su retocada en los próximos días. Ojalá, porque necesita cambios. Pero la palabra de Dios está completa. Y está completa desde el principio. Y no tiene ni un solo error. Y no tiene nada que quitarle ni nada que agregarle. Está completa. Por eso es autoridad, porque está completa. Se puede confiar en la autoridad de Dios y se puede confiar en que está completa. Y entonces se puede creer que realmente es la palabra de Dios, la autoridad eterna. Mateo capítulo 24, si usted me ayuda por favor. Mateo capítulo 24, con conclusión en que Jesús es lo mismo o es estrechamente igual a la palabra. Romanos, Mateo capítulo 24, más adelante vamos a ir a Romanos. Dice en el versículo 35. Mateo 24, 35. ¿Lo tiene? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La autoridad de Dios que se ejerce directamente en Jesús a través de la palabra es eterna. Ahora usted entiende más fácilmente esa introducción del apóstol San Juan cuando dice desde el principio. Y ahora usted calza con este verso 35 del capítulo 24 cuando dice: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras permanecerán. Véalo así. Lo que Dios ha determinado para nosotros está desde todo el tiempo y es para todo el tiempo.
está desde la eternidad y para la eternidad. Cristo está desde la eternidad y para la eternidad. Uso este verso de Mateo 24 únicamente para reforzar lo que San Juan escribe, que Jesús, el verbo, está desde el principio y Él es el verbo que se encarnó y que vino a habitar entre los hombres y que tiene toda la autoridad y la ejerce a través de la palabra. A ver, ¿cómo nosotros sabemos que debemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la palabra. ¿Y quién sale ganando si ama a su prójimo? Nosotros. O sea, cada uno de los pasajes, cada uno de los versos, cada uno de las anotaciones que está en la Escritura es el pensamiento de Dios hablado a través de Jesús para conocimiento nuestro. Lo que ejerce autoridad sobre nosotros tiene carácter eterno. Lo que Mateo está escribiendo acá, de que el cielo va a pasar y que la tierra va a pasar, lo confirma el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 1, cuando él dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra pasaron y estos son ahora nuevos. ¿Sabe qué? Eso va a pasar. Esto un día ya no va a estar. Pero ¿sabe qué sí va a estar? La palabra de Dios. Jesús mismo. Y está hablando en ese capítulo 21 de los que van a estar de Apocalipsis que hice mención, de los que van a estar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, y van a estar gobernados por el que es la autoridad. Fíjese bien. Qué precioso es saber que la cabeza de la iglesia va a estar por siempre, que va a estar para siempre y que su autoridad va a regir para siempre, y entender que esa autoridad, como ya hice mención, no tiene ni un solo fallo ni un solo error. Quiero que regrese a Mateo 5, por favor. Esto lo voy a ir ampliando. Cristo mismo se sujetó en todo al cumplimiento de la palabra. Anoche hice mención de que la autoridad se gana cuando se está en sujeción. Y en el capítulo 5 de Mateo, si usted lee conmigo los versículos 17 en adelante, el título que aparece en algunas Biblias para esto es Jesús y la ley. Dice: no penséis que he venido para abrogar o para dejar sin efecto o para quitar. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para, ¿qué dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué creen ustedes? ¿Jesús cumplió la palabra o no? O de repente ahí obvió algo, se hizo el desentendido con algo. No. Jesús cumplió al 100% la palabra. Ahora, esto para él no fue difícil. Y no fue difícil porque él mismo era la palabra encarnada. Ya lo voy a hablar en un momentito, haciendo relación del poder de la palabra. Para él no fue difícil. Ahora, hermanos, yo quiero llevarlos esta noche a esta conclusión. Jesús es la autoridad espiritual máxima que existe sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo lo creado. Pero cómo ejerce esa palabra, esa autoridad, o cómo Él hace que esa autoridad esté vigente por siempre y para siempre, a través de la palabra. Y esa palabra es la que nosotros tenemos ahora como el punto de relación y de conocimiento de nuestro Dios. O sea, como ya lo dije hace un momento, son los pensamientos de Dios hablados para nosotros.
O sea, que nosotros tenemos un Dios que nos está hablando, pero que no se está sacando de la manga, que no está inventando nada, sino todo lo que Dios nos habla ha estado todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos bajo un sistema de gobierno que no entra en crisis, que no entrará en crisis jamás, porque este sistema existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y tiene como rey soberano a nuestro Señor Jesús. O sea, mientras todo se está tambaleando, nosotros podemos estar en una tranquilidad completa, porque el sistema al cual nosotros pertenecemos y cuya autoridad se ejerce hoy es un sistema que existe desde todo el tiempo. Lo garantiza la palabra. Hoy usted puede entender por qué entonces dice: el cielo se va a acabar. Y de hecho se va a acabar. La tierra se va a acabar. Pero esta palabra, pero Jesús mismo va a permanecer. Y puede entender usted también, ¿ya localizó Mateo 5? Ahí estamos, ¿verdad? Dice: no piensen que he venido a quitar, he venido a cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo. Mire pues, ¿tendrá autoridad la palabra de Dios? ¿Se van a cumplir todas las cosas que allí están, o algunas nada más? Todas. Jesús les dice, si puedo parafrasear estos versos 17 y 18, porque le está hablando a los fariseos y a los escribas. Mire, le está hablando a gente intelectual, conocedora de la ley. Y lo que los judíos creían o tenían como teoría, tendencia a creer, eso era lo que ellos, y de hecho todavía lo manejan, es que cuando el Mesías apareciera, lo que estaba escrito iba a quedar sin efecto y se iba a establecer el nuevo reinado. Y Jesús aparece frente a esta gente, el Mesías anunciado que ellos no pudieron ver, y les dice: y no piensen que he venido a dejar sin efecto lo que ya está escrito. Al contrario, he venido a cumplirlo, porque todo lo que está allí se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde. Y al hacer referencia de una jota, está haciendo referencia a la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Mire, las letras del alfabeto hebreo, usted quizá las ha visto por ahí, y son una serie de garabatos, pero de muchos tamaños. Hay letras grandecitas y hay otras muy pequeñitas. La J es la más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde que ellos usan todavía es un poquito más pequeña que la nuestra. Claro, para nosotros son un montón de garabatos, para ellos los de nosotros serán los garabatos. Pero en el término en el que Jesús lo está diciendo, aún por muy pequeño que sea y por muy insignificante que parezca, todo lo que está aquí se va a cumplir. Y yo no vine a quitar absolutamente nada de esto. ¿Sabe dónde empiezan las crisis en la vida del ser humano? Cuando se rompen las leyes. Ahí empieza la crisis. No tengo por qué profundizar mucho en esto, usted lo sabe. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Guatemala? Por el rompimiento de las leyes. ¿Por qué un matrimonio entra en crisis? Por el rompimiento de las leyes, del convenio. ¿Por qué una institución entra en crisis? Por la desobediencia y el rompimiento de las leyes. Jesús claramente dice aquí: yo no vine a romper nada y no vine a desobedecer nada, vine a cumplirlo, y nada de lo que está aquí va a quedar sin efecto. Ahora ve, hermano, esta autoridad es tan impactante que rige todo lo que existe. En el versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Él está hablando a los fariseos y a los escribas y los está confrontando. ¿Y cómo nos interesa a nosotros conocer estos versos de la Escritura hoy? Porque aún la iglesia misma está convulsionada por cualquier doctrina de hombre. Y yo, hermanos, dice, mire, yo he escuchado a gente que predica de esta manera. No lo hago con el afán de criticar, que lo digo esta noche. Yo pienso que este versículo no es tanto así como quiere decir. ¿De qué está hablando? Yo creo, hermanos, que podemos interpretar esto así, de esta manera. Escúcheme, aquí está suficientemente claro esto. Y quizá lo que nosotros los predicadores, como enviados, como mensajeros de Dios, debemos hacer es de que el alimento que se le está presentando a las ovejas, porque esa es nuestra función, ese es nuestro ministerio, eso debe de ser el centro de nuestra atención, porque de ustedes vamos a tener que dar cuentas. Ustedes no van a tener que entregar cuentas de mí, van a tener que entregar cuentas de su familia, de sus hijos y de todo lo que Dios les confíe. Yo voy a tener que entregar cuentas de ustedes, y para entregar buenas cuentas tengo que nutrirlos, y de la nutrición que yo les dé, de eso va a depender mis cuentas. Entonces, ya con esa plena concepción y responsabilidad, tengo que darles el único alimento sólido, el que permanece para siempre, el que es la autoridad, sin diluirlo en nada. Jesús le dice a estos: ¿ustedes creen que por adaptar esto ya la hicieron? No. Al contrario, van a ser así de chiquititos en el reino. O sea, lo que nosotros debemos de ver, hermanos. Mire, yo sé que algunos, sobre todo los que están empezando su carrera como cristianos, entran en esto de que, mire, hermano, mira que a mí ese libro de la Biblia, ese sí no me gusta. Mire, leamos Juan, leamos Lucas, Mateo, entrémosle a las cartas paulinas si usted quiere, pero eso del Apocalipsis, eso no me gusta, hasta miedo me da, hermano. Mira que ahí el otro día estaba leyendo y me encontré que los 7 jinetes del Apocalipsis, y que la bestia y el falso profeta, y que Satanás, mire, hermano, eso a mí sí no me gusta. ¿Por qué mejor no leemos el Cantar de los Cantares? Más si él o ella están en esa etapa del enamoramiento. Leamos el Cantar de los Cantares. ¿Sabe qué? Tenemos que conocerlo todo. Tenemos que recibirlo todo. Pero cuando lo recibimos con este punto de vista, que es la autoridad que me conviene reconocer, la cosa va a ser mejor. Ahora, lo voy a llevar a otro asunto mucho más impactante todavía. Esta autoridad de la palabra, o sea, la autoridad de Cristo se ejerce a través de la palabra y se ejerce sobre todo lo que existe. Hemos visto aquí que no puede ser quebrantada. Hemos visto que es eterna. Hemos visto que ha estado desde todo el tiempo. Ahora veamos el poder que la palabra tiene. Evangelio según San Mateo, regrese ahí al capítulo 4. Para ustedes unas páginas nada más. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 en adelante. Entonces dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Anteriormente a este pasaje, Jesús está en el Jordán y le pide a Juan el Bautista, que era su primo, que lo bautizara. Juan no quería. Reconociendo la deidad de Jesús, él no quería. Pero miren la humildad y también la sujeción de Jesús. Le dijo a Juan que lo bautizara y Juan lo bautizó. Cuando Jesús se somete, se sujeta, dice acá que al salir del Jordán el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma sobre él y una voz estruendosa pronuncia: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Nítido. Qué espectacular ha de haber sido eso. Pero inmediatamente después,
Dice que el Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto. Jesús no fue al desierto porque quería ir. Es llevado por el Espíritu. ¿Y para qué es llevado por el Espíritu? Para ser tentado por el diablo. Parecería así como que, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Y también parecería, ay Dios, y si así le pasó a Jesús, ¿qué me va a pasar a mí? Si a él lo metieron al desierto para que el diablo lo tentara, ¿a dónde me van a meter a mí? Escúcheme, hay propósito para todo. La autoridad que se ejerce a través de la palabra, la autoridad de Jesús que se ejerce a través de la palabra, es sobre todo lo que existe. Mire, el Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto para entrar en una etapa de 40 días de ayuno y oración. Y es para ser tentado por el diablo. Recuérdoles esto. La única manera en la que Jesús podía ser tentado era a través del diablo. Nosotros no. Santiago lo dice de esta manera: no digan ustedes que Dios los está tentando, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada quien de sus propias concupiscencias o maneras de pensar o sucias y vanos pensamientos, ahí mismo engendra el pecado y después lo da a luz. Pero Jesús no, porque Jesús no nació de la naturaleza pecadora como nosotros. Ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, se nos dice que el Espíritu Santo fue el encargado de que en el vientre de María se engendrara Jesús, para que éste no naciera de la misma naturaleza pecadora que nos heredó a nosotros Adán, y que entonces puede venir a contaminar, viene a contaminar nuestra manera de pensar. Entonces, Jesús fue llevado, él de por sí no pecó. Él no pensó en pecar. Y nosotros sí. Ninguno va a decir aquí, mi hermano, yo no sé, no me di cuenta en qué momento el diablo me enredó. Sí se dio cuenta, porque antes lo pensó, ¿o no? Amén. Sí, no se sienta mal. Siéntase peor, pero así es. Así pasa con nosotros. Con Jesús no pasó así. Ahora, Jesús fue llevado por el Espíritu a tener 40 días de ayuno y oración, y no fue precisamente esa la prueba, porque algunos dicen, pues claro, ni modo, si después de 40 días de no comer, de no beber, claro, cualquiera hubiera entrado en pecado. No, porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. En el término del cumplimiento dice, entonces tuvo hambre, pero mientras estuvo orando y ayunando, todo bien. Por eso debemos de ver el ayuno y la oración como un apartarnos para Dios, no un sufrir para que Dios nos vea sufrir, sino todo lo contrario. Ahora, lo que está pasando aquí es muy especial, porque en esa tentación Dios quiere que se establezca la autoridad de Jesús sobre el mismo Satanás. Y ese establecimiento viene a través del cumplimiento de la palabra o del anuncio de la palabra. Amados hermanos cristianos de Palabra en Acción, y todos los que nos ven en cualquier lugar de este universo, a nosotros mismos se nos ha encomendado esa autoridad que destruye todo poder creado. Se nos ha delegado a través de la palabra y del conocimiento de la misma. La palabra de Dios no es un libro de decretos únicamente, de mandamientos únicamente, sino es el pensamiento hablado de Dios a través de Jesús en el cumplimiento de todos los tiempos para nuestro propio beneficio, porque no hay más grande beneficio el saber que estamos bajo la cobertura espiritual y que se ejerce hoy a través de la palabra. Lo que en este pasaje sucede es algo muy importante, muy especial de conocer. Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
¿Después de cuándo tuvo hambre? No fue de 24 horas. Fue después de los 40 días. Después de esos 40 días está el Jesús humano. Había estado 40 días en relación con el Padre, el Jesús divino, el Jesús Dios, el Jesús que fue el Verbo encarnado. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di, fíjese bien, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué de malo había en esto? Di. ¿No le suena a usted esto así como que yo te ordeno que hagas? Fíjense bien. Esa es la tentación. Realmente la tentación no es el panito, como lo fue con el fruto en el huerto del Edén. La tentación es el sujétate a mis órdenes. Vea bien. Vea bien, porque hay una lucha aquí, que es una lucha de la autoridad de la palabra. O sea, a veces pensamos que 40 días. Yo no quiero ni siquiera pensar, hermano, qué significado puede tener para un ser humano 40 días sin una taza de café. No quiero ni pensarlo, hermano. De veras, mire. No quiero pensarlo. La tentación no fue esa concha, o ese cubilete así de aquellos que tan galanes que se derraman así del papel con chispas de chocolate encima. 40 días. Y en el desierto hay frío, hermano. En el desierto las noches son frías, los días son cálidos, las noches son frías. 40 días, estamos hablando que eran como las 6 de la tarde del día 40. Tazona de chocolate con el panón para mojar así todavía, ¿no? Esa no fue la tentación. Tuvo hambre. Y entonces aparece el tentador y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, hazme un favor, habla. Di que ese pan perdón, tú ves ahí, se convierta en un pan. Pero háblalo, gracias, háblalo para que se cumpla. Y como vemos, ¿qué de malo tenía esto? ¿Acaso es sentir hambre es pecado, pues? ¿Sabe qué era lo que el diablo le estaba diciendo? En otras palabras, así como Eva me entregó la autoridad que se les había dado cuando se dio a mis instrucciones, así quiero yo que tú hoy me entregues la autoridad que tienes al ceder a mis instrucciones. Dile a esa piedra que se convierta en pan. Y vea cómo Jesús usa no la autoridad de él, sino la autoridad de la palabra. En el versículo siguiente, versículo 5, entonces, el 4 en su segunda parte dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. En otras palabras, no tengo por qué discutir absolutamente nada contigo, porque ya está establecido desde el principio y está declarado que mi alimento no va a ser el material,
sino que mi alimento va a ser el espiritual. Y yo no cedo a ninguna orden que venga de ningún otro lado, porque mi autoridad, porque lo que me gobierna ya está establecido. Los pensamientos de mi Padre ya están establecidos en la palabra, y ese es mi sustento, porque no va a ser mi vida solo del pan material, sino del pan espiritual, del que brota directamente de la boca de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que brota de Dios mismo. El diablo ve acá que Jesús está sujeto a la autoridad. Y escuche, yo le dije anoche, solamente puede estar alguien en autoridad cuando reconoce la autoridad. Y aquí Jesús está demostrando esto. Luego viene una vez más, voy a ir un poco más rápido, ya solo tengo 30 minutos. Luego dice en el versículo 6, en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Podía Jesús llamar? De hecho sí podía, a un ejército de ángeles y que ellos vinieran a recibirle. A mí me hubiera encantado ver eso, fíjese. Yo hubiera querido ver esa cobertura de ángeles recibiendo a Jesús. Eso hubiera sido algo espectacular, ¿no? Que bungee jump, ni que otra cosa. Esto ha de haber sido, mira. Pero una vez más, el diablo quiere ordenarle a Jesús: tírate, échate, ¿qué tiene de malo? Yo creo que Mateo está poniendo así con palabras un tanto así muy espirituales el asunto. Pero yo creo, en mi mente he hecho la concepción de que esto haber sido así, como un desafío así, una plática así. Bueno, vamos a ver quién es quién aquí. Vamos a ver, 40 días sin comer, ahí hay una piedra. Háblale. No, Señor, yo no le hablo a nada. Yo estoy sujeto a lo que Dios ya habló. Y punto. Escúcheme bien, porque es la misma forma en la que viene hoy con su sutil ataque. ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no tratas de ir a tal lado? ¿Por qué no pruebas de esta manera? Amado hermano, la autoridad máxima nuestra ya habló, y en su palabra dice: yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu proveedor, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te mantiene. El salmista lo reconocía y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él no me va a dejar resbalar, Él no me va a dejar caer. A Él voy a correr, en Él me voy a refugiar, bajo la sombra de sus alas voy a permanecer. Eso es reconocer autoridad. El diablo quiere que Jesús se salga de ahí, que por un momento deje eso, como el momento en el que Adán y Eva dejaron el mandato de Dios y con ello trajeron el pecado sobre la humanidad. Y Jesús habla la palabra nuevamente, porque le dice al diablo, Él lo dice, Él lo pronuncia, no solo lo piensa, lo pronuncia, y habla de lo que es sujeción. Porque en el versículo siguiente, en el versículo 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe usted cómo han caído muchos en la avaricia y en el tomar lo que no les corresponde?
precisamente por este mismo consejo. Y al ceder a este consejo, la Biblia es muy clara en decir que se convierten en adoradores de Satanás. Por eso es de mucho cuidado y de mucha responsabilidad, hermano, el estar enfrente o el estar a cargo de los recursos que están bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque si no hacemos el uso correcto de ellos, nos convertimos en adoradores de Satanás. Caemos en la avaricia, caemos en la tentación de las riquezas, y con ellos somos arrastrados por el maligno. Pero Jesús una vez más le dice, con lo que él sabía que tenía autoridad, porque lo desbarató, lo desarmó. Versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escrito estás, escrito está, yo tengo mi autoridad y a ella me sujetó. Mire, lo que hizo o lo que concluyó en el cumplimiento de lo escrito, de lo profetizado, en que Jesús iba a ser exaltado, fue precisamente la sujeción de Jesús. Y aquí lo demuestra. El Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara, y la forma en la que Jesús vence la tentación es con la autoridad de la palabra. Escuchen, hermanos, con esto termino. La palabra de Dios tiene un poder, pero es un poder ilimitado que está a nuestro alcance. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta noche no estoy hablando solo de la palabra de Dios, estoy hablando del poder, de la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué tiene autoridad la palabra de Dios? Porque es Jesús, y Jesús es Dios. O sea, es lo que está a nuestro alcance. Son los pensamientos hablados por Dios para que nosotros los usemos para tener una vida poderosa. Es muy importante conocer la palabra y hablar la palabra, porque esta palabra es la autoridad. Vamos a ir entrando en lo que se nos ha delegado a nosotros. Solo quiero llegar a este punto esta noche. Es Jesús mismo el que usa la palabra y el diablo le deja. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo ante la tentación, ante los ataques de los que somos objetos por el maligno? Necesitamos la autoridad de la palabra. Ahora, para poder hacer uso de esta palabra, es necesario estar sujetos a esta palabra, sometidos a esta palabra. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo pretender que cuando yo hable la palabra el enemigo salga huyendo si no estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. No puedo pretender esto. O sea, yo no puedo, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que estás atado, y yo te ato, Satanás. ¿Sabe que hay gente que se pasa grito y brinco y todo esto, pero tienen resentimiento, falta de perdón, y tienen avaricia y tienen lujuria y un montón de cosas más que la Biblia claramente dice que no debemos de tener? ¿Sabe qué le da al diablo? Le da risa. Le da risa todo eso. Esa brincadera, esa reclamadera, esa gritadera. Usted no ve aquí a Jesús brincando, gritando, revolcándose, arrancándose el pelo y cayudo, asqueroso, te vas. No, solo le habló la palabra, pero la habló con autoridad porque él estaba sujeto a la palabra, porque él cumplía la palabra. Para que la palabra de Dios tenga autoridad sobre nosotros, es necesario cumplirla. Jesús les dijo de esta manera a los que le oían: mis mandamientos no son gravosos,
mi carga no es pesada, mi yugo es fácil. Cuando yo veo en la palabra que es Dios hablándome, que son los pensamientos de Dios hablados, y después de verlo me sujeto a esto, hermano, eso no es difícil. Al contrario, si es poderoso, eso ejerce sobre mí también poder. Y la tentación y la concupiscencia van a ceder. Porque si esta palabra es eterna, si no necesita modificación, si todo lo que está ahí se va a cumplir, tengo a mi alcance un gran poder, hermano. Y es mi responsabilidad que esa autoridad se represente. Yo no me puedo parar frente a alguien a hablarle de mis principios si no estoy sujeto a la palabra de Dios. Pero si lo que estoy viviendo está alineado a lo que Dios dice en su palabra, no solo lo puedo hacer, sino que tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, Jesús es la autoridad, pero la ejerce a través de la palabra. Voy a poner un ejemplo para terminar, solo para ampliar este último pensamiento, este último principio. El presidente de una nación no ejerce ningún poder si no se sujeta a las leyes de esa nación. Jesús es la autoridad y lo ejerce porque está sujeto a la palabra, y la palabra es la autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque de hoy en adelante lo que el Señor nos va a mostrar en la palabra es la autoridad que nos da el poder sobre todo lo que Él ha creado. Porque vamos a ver lo que Él nos ha delegado a nosotros como autoridad, porque no somos un grupo de refugiados, de exiliados, de fracasados del mundo. Al contrario, somos lo que el mundo despreció, pero que Dios escogió para avergonzar a los sabios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Entonces tenemos una autoridad que nos representa también, y es una autoridad que no es temporal. Voy a pedirle que cierre sus ojos, por favor. Si se puede poner de pie, está bien. Señor, queremos esta noche darte gracias, porque tú una vez más, de una manera muy especial, pones en nosotros el fundamento que es para vida eterna, el fundamento de tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú en nuestro corazón hagas que esta palabra dé mucho fruto, fruto en abundancia, Señor, fruto de poder, fruto de vida eterna, Señor. Mi buen Dios, que se revele a nuestro corazón cada principio establecido en tu palabra, para que la autoridad y el poder que tu palabra tiene rija nuestra vida y brote de nosotros como tú lo has creado, Señor. Señor, te pedimos que de cada uno de nosotros se levante el testimonio de un hacedor de tu palabra, no solo de un oidor, sino de un hacedor de tu palabra. Porque esto es lo que nos da autoridad en este mundo. Oh Señor, yo quiero darte gracias, Padre, por este pueblo. Y quiero pedir, Señor, que tu presencia en la vida de cada uno de ellos, de la manera especial de la cual tú ya has pensado, se ha bendecido, Señor, se ha sanado, se ha restaurado. Que cada uno de los que atraviesa circunstancias difíciles en su vida encuentre en ti y en tu palabra el respaldo necesario para que juntos, en comunión y en armonía, podamos seguirte dando la gloria y la honra a ti, mi buen Dios. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.